Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1623, Carlos, príncipe de Gales, visitó la corte de Madrid de Felipe IV y quedó extasiado por la colección de arte de este monarca hispano. A partir de ahí decidió construir su propia colección de arte. Arrancó con 2 obras que le regaló el propio Felipe IV y después fue adquiriendo numerosas obras de otros príncipes por toda Europa. A eso se añadió que además hizo llegar a Londres a los artistas más notables del mundo flamenco de la época y de esa forma, poco a poco, logró constituir una de las colecciones más destacadas de esa primera mitad del siglo XVII, sobre todo introduciendo a Inglaterra en el mundo del arte clásico derivado del Renacimiento italiano. Sin embargo, la colección de Carlos I se dispersó cuando éste fue ajusticiado en 1649 y los que le condenaron decidieron que debían vender todas esas obras de arte para saldar las deudas que había contraído el rey, precisamente haciendo su colección. Vamos a tratar de entender cuáles fueron los criterios artísticos en los que se apoyó Carlos I para constituir esa notabilísima colección de arte. El 30 de enero de 1649, acusado de imponer una tiranía y querer gobernar en contra de los derechos y las libertades del pueblo, el rey Carlos I de Inglaterra fue decapitado. Tras su muerte, sus bienes fueron vendidos en pública subasta, incluida su amplia colección de arte, integrada por más de 1.700 pinturas y más de 500 esculturas. 25 años atrás, esa colección aún no había comenzado. En 1623, cuando Carlos I aún era príncipe de Gales, viajó a España para pedir la mano de la infanta María Ana, hermana de Felipe IV. La petición fue rechazada, pero Carlos quedó impresionado por la colección de arte que ya habían logrado reunir los Habsburgo de Madrid. Es más, Felipe IV, al ver la emoción del príncipe inglés, le regaló 2 cuadros, los 2 de Tiziano, la Venus de El Pardo y Carlos V con un perro. Desde la creación de la Iglesia anglicana en 1534 y hasta la muerte de la reina Isabel I, Inglaterra había vivido un periodo de austeridad artística. En el caso de la pintura, prácticamente solo se pintaron retratos y lejos de las formas derivadas del Renacimiento italiano. Con la llegada al trono inglés de Jacobo I en 1603 y la rehabilitación de los nobles católicos marginados por Isabel I, las modas italianas y flamencas comenzaron a llegar, sobre todo de la mano de Thomas Howard, conde de Arundel. Muy pronto, el gran rival de Howard, George Villiers, duque de Buckingham, también se apuntó a reunir obras de los pintores más insignes de los siglos XVI y comienzos del XVII. A Buckingham ya le hemos dedicado una sierra de historias. En torno a estos 2 personajes se formó el Círculo de Whitehall, que agrupó a una serie de nobles. Junto a Arundel y Buckingham tenemos a los condes de Pembroke o al duque de Hamilton, que favorecieron el quehacer de una serie de artistas ingleses, así como comenzaron a encargar obras nuevas a la Escuela de Pintores de Amberes. Entre los artistas ingleses encontramos a Ben Jonson, notable dramaturgo, pero que sobre todo adquirió reconocimiento durante los reinados de Jacobo I y Carlos I por sus mascaradas, fiestas de disfraces en las que Jonson podía montar tanto el guión de la fiesta como diseñar los escenarios o los disfraces. También destacó como creador de mascaradas Íñigo Jones, quien más tarde se convirtió en un distinguido arquitecto tras un viaje por Italia, de donde trajo el estilo palladiano a Inglaterra. Pero en el Círculo de Whitehall también encontramos a una serie de marchantes de arte, que fueron los encargados de poner en contacto a los artistas del continente con sus clientes británicos. El primero de ellos fue Dudley Carleton, vizconde de Dorchester, que fue embajador en Venecia entre 1611 y 1613, momento en el que se interesó por el mercado de arte, y más tarde embajador en los Países Bajos,
entre 1616 y 1625, donde contactó con Rubens para suministrar de pinturas y mármoles a los coleccionistas ingleses. Otro destacado marchante fue Balthasar Gerbier, neerlandés reconvertido en inglés, hombre polifacético que igual montaba máquinas de guerra, que organizaba mascaradas, pintaba cuadros o, sobre todo, vendía las pinturas de otros artistas. Desde 1616 lo encontramos en Londres, donde rápidamente entró al servicio del duque de Buckingham, con quien viajó, junto al príncipe Carlos, a España. A la muerte de Buckingham, Gerbier quedó al servicio de Carlos I como su agente en Bruselas. Aún tuvo ocasión de trabajar para la república que se instaló en Inglaterra a la muerte de Carlos I, pero con la restauración monárquica de Carlos II, el hijo de Carlos I, Gerbier tuvo que vivir en el anonimato hasta su muerte en 1663. Tradicionalmente se ha considerado que el gusto artístico que se despertó en el príncipe Carlos en su viaje a Madrid se vio reforzado por este círculo de Whitehall que fue capaz de ofrecerle al príncipe cómo saciar sus ansias de obras de arte. Pero hemos de incluir otra persona más en ese refinamiento estético de Carlos I, su esposa, Enriqueta María. Cuando el príncipe Carlos regresaba de Madrid despechado por la infanta española, al pasar por París conoció a Enriqueta María, hermana del rey de Francia Luis XIII, con quien decidió casarse. Enriqueta era hija de María de Medici, la última esposa de Enrique IV, quien a su vez era hija de Francisco I, gran duque de la Toscana y sobrina de Fernando I, también gran duque de la Toscana, título que había heredado de su hermano Francisco. Ya hablamos de Fernando I en la Sierra de Historias dedicada a la escultura ecuestre de Felipe IV. Fernando I había impulsado la boda de su sobrina María con Enrique IV, buscando una alianza con Francia frente a las injerencias en su ducado de los Habsburgo de España. María se educó junto con su hermana Leonor en el Palacio Pitti de Florencia, donde tuvo ocasión de conocer a numerosos artistas, siendo ella misma habilidosa para dibujar y tocar numerosos instrumentos. Su hermana mayor, Leonor, se casó en 1584 con el duque de Mantua, Vincenzo I, dejando Florencia. Esto no impidió que las dos hermanas siguieran teniendo un trato asiduo, algo que, veremos, fue importante para los gustos artísticos de sus descendientes. Con la marcha de Leonor, María quedó sola en Florencia, ya a cargo de su tío Fernando, y convertida en una de las herederas más ricas de la Europa occidental. De ahí que cuando Fernando I buscó la alianza con la Francia de Enrique IV, este, ya anulado su primer matrimonio con Margarita de Valois en 1599, no tuvo inconveniente en aceptar por esposa en 1600 a María de Medici con toda su fortuna. Pese a que tuvieron 6 hijos, el matrimonio de Enrique IV y María estuvo lleno de vicisitudes, desde infidelidades a escasez de dinero. Enrique IV fue asesinado en mayo de 1610 y María de Medici quedó como regente de su hijo Luis XIII hasta 1617. Pudo entonces desplegar sus gustos por el boato y el arte. Pero en 1617, cuando Luis XIII ya había asumido el gobierno, María hubo de exiliarse, aunque regresó a la corte en 1620. Fue en este ambiente de lujo y aprecio por el arte donde María educó a su hija más pequeña, Enriqueta María, más allá de que ésta nunca destacase por sus habilidades académicas. Es cierto que durante el exilio de la reina madre, Enriqueta permaneció en la corte junto a su hermano Luis XIII, pero cuando María de Medici regresó a París en 1620, volvió a hacerse cargo de la educación de su hija, que solo tenía 11 años. Con todo, fue Luis XIII quien decidió el matrimonio de Enriqueta con Carlos de Inglaterra en 1623. La boda se celebró en 1625, poco después de que Carlos I fuera coronado. Pero durante los 3 primeros años, con Buckingham a cargo del gobierno inglés, Enriqueta María quedó marginada en la corte. Fue tras el asesinato de Buckingham, en 1628, cuando la relación entre los reyes mejoró,
hasta el punto de que Carlos I descubrió que podía tener total confianza en su esposa, tanto en cuestiones políticas como en temas artísticos. En esos años de tensiones dentro del matrimonio, sin embargo, se vivió un acontecimiento clave en la configuración de la colección de Carlos I. En diciembre de 1627 murió Vincenzo II Gonzaga, duque de Mantua. No dejaba herederos y varios candidatos se disputaron el ducado. En medio de este conflicto, para saldar las deudas del difunto, se puso a la venta su colección de pintura, que fue adquirida en 2 tandas por Carlos I por la suma de 80.000 libras esterlinas, una cantidad que resultaba escandalosa para su tiempo. Más allá de que Carlos I estuvo dispuesto a gastarse todo ese dinero, la colección de los Gonzaga había sido ambicionada por otros muchos príncipes, y hemos de preguntarnos si Carlos I tuvo alguna ventaja por el hecho de que el difunto Vincenzo II fuera hijo de Leonor de Medici, la hermana de María de Medici, y por tanto el primo hermano de Enriqueta María. Los puritanos ingleses, que fue el grupo más crítico con la compra de la colección Gonzaga, sí veían la mano de Enriqueta en dicha compra, mediante la cual Carlos I se hizo con cuadros de los pintores más significados del 400 y el 500. Mantegna, Rafael, Giulio Romano, Correggio, el Veronés, más cuadros de Tiziano. No solo el rey aceptaba el arte del Renacimiento italiano, sino que lo hizo con obras demasiado católicas para sus súbditos protestantes, cuando no excesivamente lujosas cuando se trataban de temas mitológicos. La mano de la reina parecía estar detrás de todo, incluso aunque no fuera así. Lo curioso es que la mayor parte de estas obras se exhibieron en las salas privadas acondicionadas al efecto en el desaparecido Palacio de Whitehall, por lo que los ataques contra el rey, por la temática y calidad de la colección Gonzaga, hubieron de nacer de personajes cercanos al monarca críticos con su gobierno. Hemos de recordar que tras la muerte de Buckingham, Carlos I había logrado acabar con las 2 guerras que había iniciado su favorito. Así, se firmó la paz con Francia en 1629 y con España en 1630. En la negociación de esta última, intervino como diplomático el propio Rubens, quien pasó una temporada en Londres entre 1629 y 1630, lo que aprovechó Carlos I para realizarle algunos encargos. Hay un par de cuadros de este momento de Rubens muy interesantes. Por un lado, el de Paz y Guerra, donde en el fondo vemos a la diosa Minerva agarrando al dios Marte para evitar la guerra, mientras en el primer plano aparece la paz, en forma de una bella mujer desnuda rodeada de su corte de jóvenes niños trayendo la abundancia. El cuadro fue un regalo que el propio Rubens le hizo al rey Carlos I durante la negociación de la paz. La segunda obra es un paisaje con San Jorge y el dragón. San Jorge, que en realidad era el rey Carlos, había derrotado al dragón, la guerra, y le recibía esperanzada a la reina Enriqueta María, que sabía que ahora llegaba la paz. Pero esa paz no fue suficiente para que Carlos I se ganase el favor del Parlamento, con el que se había enemistado Buckingham y que no confiaba en el monarca por sus veleidades católicas. El rey decidió entonces no convocar al Parlamento y gobernar en solitario, algo que haría durante 11 años. Pero hubo de enfrentarse a un problema de escasez de fondos. Cualquier nuevo impuesto había de ser aprobado por el Parlamento, puesto que le hacía falta dinero no solo para el día a día del reino, sino para reconstruir todo lo perdido en las guerras y también para sus gastos en arte. Tras la adquisición de la colección Gonzaga, Carlos no dejó de comprar, pero además logró que una serie de artistas, sobre todo flamencos, trabajasen para él. Daniel Miechtens ya se había instalado en Londres en 1618 bajo el mecenazgo de Thomas Howard, conde de Arundel. Desde 1625 y hasta que Van Dyck se instaló definitivamente en Inglaterra en 1632, Miechtens se convirtió en el retratista oficial de Carlos I. En el caso de Gerard von Honshorst, fue invitado a Londres en 1628, donde realizó algunos cuadros para el rey.
Es cierto que no se quedó a vivir en Inglaterra, pero durante años siguió enviando sus pinturas a Carlos I. Sobre Rubens ya hemos citado su estancia entre 1629 y 1630. Fue entonces cuando Carlos I le encargó la decoración de los techos del Banqueting House, la sala de festejos del Palacio de Whitehall. El Banqueting House había sido construido por Inigo Jones en 1622, siguiendo las modas paladianas que este arquitecto había traído de su viaje por el norte de Italia en 1614, y que habían supuesto la introducción de la arquitectura renacentista en la corte inglesa. Cuando el Palacio de Whitehall se incendió en 1698, este pabellón fue el único que se salvó, preservando así las pinturas de Rubens. Para realizar esta obra, Rubens aprovechó su estancia en Londres de 1629 a 1630 para hacer los primeros croquis. Pero las pinturas las elaboró ya de regreso en su taller en Amberes, desde donde fue enviando los diferentes paneles hasta completar el trabajo en 1636. Carlos I buscaba, con la decoración del Banqueting House, la exaltación de la monarquía como la forma más adecuada de gobierno frente a las cortapisas del Parlamento. Pero en vez de cantar las bondades de su propio reinado, Carlos I pidió que las pinturas glorificaran el reinado de su padre, Jacobo I, que ya había demostrado que se podía gobernar sin la ayuda de los parlamentarios. Pero de todos los artistas que Carlos I logró que trabajasen para él, Anton van Dyck fue el más privilegiado. Discípulo de Rubens, llegó por primera vez a Londres en 1620, también atraído por Thomas Howard, conde de Arundel. Pero solo permaneció unos pocos meses, pues partió a Italia, no regresando a Inglaterra hasta abril de 1632 y permaneciendo allí prácticamente todo el tiempo hasta su muerte en 1641. Van Dyck se convirtió en el retratista oficial del monarca, sabiendo aunar tanto el gusto italianizante de la corte, recordemos que aunque era flamenco y discípulo de Rubens, había pasado muchos años en Italia, como las necesidades políticas del rey. Así, en una de las primeras pinturas que Van Dyck le hace a Carlos I en 1633, el rey aparece montado a caballo, pasando por debajo de un arco de triunfo. Viste armadura, lleva el bastón de mando y solo va acompañado por su maestro de equitación, el señor de Saint-Antoine. Por supuesto, el objetivo era transmitir la idea de un líder poderoso, algo que ya hemos analizado en la citada Sierra de Historias que dedicamos a la estatua ecuestre de Felipe IV. Hemos de pensar que para ese año 1633, Carlos I ya estaba en pleno conflicto con los parlamentarios a los que había decidido no volver a convocar. Solo 2 años después, en 1635, Van Dyck volvió a pintar al rey, en plena cacería. Carlos I se había desmontado de su caballo y se presentaba en una posición relajada. Más parecía un caballero de la campiña inglesa que el monarca. Pero miraba al espectador con seguridad y la riqueza de sus vestimentas nos hablaban de alguien que sabía mostrar su poder sin alaracas. Hay un tercer retrato, de 1637, de Van Dyck, donde Carlos I volvía a aparecer montado, pero ya no con el aire majestuoso del cuadro de 1633, sino con semblante entre melancólico y reflexivo. Sus años de gobierno en solitario estaban haciendo mella en el rey y buscaba convencer a los parlamentarios de su buen hacer. Por supuesto, hubo muchos más retratos, pero esta serie ecuestre reflejan bien el uso político que Carlos I le daba a sus artistas, sin olvidar por ello sus gustos estéticos y su empeño por seguir reuniendo la mejor colección posible de arte. Es aquí donde hemos de situar otro singular retrato de Van Dyck, de 1635, en el que pintó la cara del rey en 3 posturas diferentes: de frente, mostrando su perfil derecho y mostrando su perfil izquierdo en 3/4. En realidad, se trataba de un estudio del rostro del rey a partir del cual elaborar un busto de mármol de Carlos I que el Papa Urbano VIII quería regalar a Enriqueta María en su empeño por conseguir que Inglaterra regresase al seno de la Iglesia Católica. El artista encargado de hacer el busto habría de ser el mismísimo Bernini. Dado que el escultor italiano
no tenía ninguna intención de desplazarse a Londres, fue por ello que se le encargó a Van Dyck este triple retrato. Cuando Carlos I recibió su busto, quedó tan satisfecho que le regaló a Bernini una joya de altísimo valor. Pero esta escultura ya no se conserva. Se quemó en el incendio que destruyó el Palacio de Whitehall en 1698, del que ya hablábamos antes. Lo que sí tenemos son numerosas copias, más o menos fieles, que otros artistas hicieron de dicho busto. En 1639, tras intentar llevar a cabo una reforma de la Iglesia de Escocia, una parte de los escoceses, los Covenanters, se sublevaron contra el rey. Lo que arrancó como un conflicto local se extendió en 1641 a Inglaterra y en 1642 comenzó una guerra civil entre Carlos I por un lado y los parlamentarios ingleses y los Covenanters escoceses por otro. Obviamente, cesaron las compras de arte. Es más, la reina Enriqueta María hubo de huir a Europa y buscar fondos para sostener a los ejércitos de su esposo. De nada sirvió. Tras casi 7 años de guerra, Carlos I fue tomado prisionero, juzgado y ajusticiado en 1649, y su adorada colección de arte subastada y dispersada por toda Europa. En 20 años, Carlos I había logrado reunir una exquisita selección de obras de los artistas más destacados de los siglos XV, XVI y XVII. Lo hizo siguiendo las formas habituales de los gobernantes de su tiempo. Contó con el favor de otros príncipes que le regalaron algunas piezas, compró muchas más y contrató los servicios de insignes artistas. Un sistema no muy alejado del que utilizaba su contemporáneo Felipe IV, o que tan habitual fue entre los señores italianos. Es decir, Carlos I quiso imitar a los príncipes católicos en un país protestante. No fue el único caso en esta primera mitad del siglo XVII. Pensemos que Cristina de Suecia, también criada en el protestantismo, fue coronada reina en su niñez en 1632. Desde muy pronto comenzó a atesorar una destacada colección de arte, sobre todo italiano, y en 1654 decidió abdicar, abandonar Suecia, convertirse al catolicismo y pasar el resto de sus días en Roma hasta su muerte en 1689. A la muerte de Carlos se instauró una república bajo el gobierno dictatorial de Oliver Cromwell, pero la república no pudo resistir a la muerte de su creador. Algo más de un año después del fallecimiento de Cromwell, en 1660 se produjo la restauración monárquica con Carlos II, hijo de Carlos I. Carlos II trató de rehacer la colección de arte de su padre, pero solo logró recuperar algunas piezas. Ahora bien, lo que sí consiguió es que ese gusto por la vanguardia artística que había seducido a Carlos I pasase a formar parte del mundo anglosajón. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.